asistir a esta convocatoria, a esta conferencia, y también gracias a la Cofradía de Estudiantes por haber cedido el local para desarrollar la misma. Voy a hacer una breve presentación del conferenciante, muy breve, porque lo importante evidentemente es lo que él nos va a contar, pero sí me gustaría en primer lugar resaltar 4 aspectos. Primero, el título de la conferencia, El despertar de la conciencia, un nuevo paradigma, pues es un título en sí mismo bastante atractivo e interesante para aquellos no solamente que estamos en el mundo empresarial o académico, sino en el mundo de la relación con las personas. Y en eso es donde se va a centrar, yo creo, casi todo lo que veamos, lo que escuchemos hoy. Para mí, dedicado un poco a los temas de innovación, pues esto es una herramienta o una aproximación muy innovadora. Dos aspectos que me gustaría resaltar de la importancia. Bueno, el conferenciante, el orador de hoy, ha dedicado miles de horas a investigar sobre el tema del que nos va a hablar en los últimos años, muchas horas de investigación para aportar una nueva visión de la realidad. Y esa nueva visión de la realidad es lo que va a conformar un poco el tronco, el contenido de la aportación que nos va a hacer. Una nueva visión que trasciende a la visión actual. El objetivo un poco de la transmisión es la elevación del nivel de conciencia de las personas, consiguiendo que sean más felices y que interactúen de una forma más feliz. Y hacer ellos mismos más felices y también hacer a los demás más felices. Para mí, que estoy más en el mundo de la empresa, pues también va a constituir una aportación para que las organizaciones, las personas que componen la organización, que efectivamente son las personas, pues sean más eficaces y más eficientes y al final pues den mayor rendimiento y se mejoren los equipos. 2 palabras también para el orador. Bueno, antes de presentar al orador también me gustaría destacar la participación en toda la organización de la conferencia en Málaga de la profesora doctora Cinta Manrique, que en realidad pues, ha sido la que primero se ha puesto en contacto con el conferenciante y es la que nos permite hoy en Málaga disfrutar de él, que ya de todas formas algunos de los que están aquí en el público pues ya me han confesado que le han seguido por las nuevas, por YouTube, y también en algunas conferencias que ha habido ya en la Universidad de Granada. Como fue un honor para mí cuando se me hizo el encargo de presentarlo, pues cuando vi el currículum de Gonzalo, pues realmente me quedé un poquito, no estoy a la altura de un conferenciante de este nivel. Y no por nada, porque voy a decir 4 pinceladas de su currículum muy resumidas. Gonzalo Rodríguez Fraile es máster por la Harvard Business School, es premio extraordinario de Derecho de la Universidad de Navarra, premio nacional en el año en que se licenció como el mejor expediente de Derecho de España. Eso en el plan puramente de su experiencia académica. Habla inglés perfectamente, de hecho me ha confesado que algún día nos va a dar, cuando tengamos público angloparlante, en Málaga hay mucho, pues lo hará en inglés, sin ningún problema. Y el ámbito empresarial, que también es lo que nos puede llamar la atención a los que somos economistas y nos dedicamos a la empresa, pues ha sido un asesor, actual asesor financiero, ha sido fundador de varias empresas innovadoras de base tecnológica, una de ellas para mí muy conocida como Genetrix, y es presidente de la junta directiva de FEG Capital Advisor. Ha dado clases en Harvard, que no es cualquier cosa, y también en la Escuela de Negocios del IES. Gonzalo ha fundado la Fundación para el Desarrollo de la Conciencia, que es la que le trae aquí, y nuestra idea, o la idea común, es que no solamente lo que se haya hecho ya hasta ahora en Andalucía con la Universidad de Granada, que ha tenido un impacto y una atención muy relevante en los últimos año y medio, creo, pues lo podamos trasladar a la Universidad de Málaga. Yo como profesor asociado de la Universidad de Málaga,
pues estaría encantado que eso sea, porque significaría aportar un granito de innovación a la educación y sobre todo mejorar el nivel de conciencia para mejorar los equipos y para mejorar un poco el nivel de felicidad con el cual nos relacionamos unos con otros. Así que por mi parte nada más. Gonzalo creo que lo va a hacer súper ameno, como yo he escuchado ya varias conferencias en varios sitios donde él ha participado, y a pesar de que se extienda es muy ameno. Siempre que yo escucho una conferencia de él puedo aprender algo, lo cual pues no es fácil, o sea, no es repetitivo, y como digo, me ha comentado justo antes de empezar que ya se ha firmado un protocolo de intenciones y de colaboración entre la Universidad de Málaga y su fundación para que esto sea una realidad en Málaga en este mismo año. Con lo cual, hoy tenemos la ocasión en primicia de tenerle aquí en Málaga por primera vez, y yo creo que va a ser todo un éxito y muy ameno. Así que, Gonzalo, muchísimas gracias, es un placer para mí estar aquí y agradezco a todos los que han tenido algo que ver con la organización de esta conferencia y especialmente a Cinta por su interés y su bien hacer, y gracias a eso no solo estamos aquí hoy, sino que además, como han anunciado previamente, pues es posible que este mismo año tengamos el curso en la Universidad de Málaga, además de varias conferencias que desembocarán en una cátedra sobre los temas que vamos a tratar hoy, ¿vale? Pues, lo primero que me gustaría deciros es que por favor no vayáis a creer nada de lo que yo diga hoy, ¿vale? Porque si lo creéis tampoco nos va a servir para mucho. Lo que sí os voy a invitar es a que lo verifiquéis después, ¿vale? Y entonces, a partir de que pueda ser verificado por cada uno, creo que es cuando va a tener la fuerza, ¿no?, para poder ayudarnos a cambiar la vida como nos ha ayudado a todos, ¿no? También quiero advertir que voy a decir algunas cosas que van a parecer más ciencia ficción que ciencia. Eso me pareció a mí las primeras veces que las escuché, ¿vale? Y también en eso me gustaría recomendaros que abrierais una ventana en vuestra mente, hipotética, ¿no? No estéis ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo que voy a decir, sino más bien, la mejor manera quizá de aprovechar esta conferencia sería decir, bueno, si fuera cierto lo que este hombre va a decir, lo está diciendo, y eso ya lo veremos después, si fuera cierto, ¿cómo cambiaría nuestras vidas o qué impacto tendría en nosotros, ¿no? Luego ya nos queda un segundo trabajo, que es ver si es cierto, pero como gracias a Dios, por lo menos veo un físico aquí en la sala, y a lo mejor hay algún otro que no lo sé, pues ellos también os confirmarán si vamos por el buen camino o no, ¿no? Entonces, dicho esto, los primeros 5 minutos de la conferencia van a ser un poquito más aburridos porque vamos a intentar sentar las bases, ¿no? Pero como lo vean, nos meteremos con el ser humano, con cosas más divertidas, pues se hará más ameno. Entonces, los primeros 5 minutos son solo de sentar un poco las bases sobre lo que vamos a decir después, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que estamos entrando, en mi opinión, por segunda vez en la historia de la humanidad, en lo que yo llamaría un nuevo contexto de la realidad, un nuevo paradigma, ¿no? Y un paradigma es como las gafas que usamos para ver el mundo, ¿no? Y claro, si nos cambiamos el color de las gafas, pues a lo mejor vemos las cosas de distinta manera, ¿no? Y la cuestión, por lo que esto está siendo tan interesante últimamente, es porque esto está viniendo fundamentalmente de la ciencia, no de la religión ni de la espiritualidad, sino de muchas disciplinas del conocimiento que por primera vez tienen que integrarse para seguir avanzando en el conocimiento de lo que es el universo, ¿no? Y cómo son las cosas. Fijaros que si podemos definir lo que yo llamaría el paradigma clásico, el paradigma donde yo me eduqué por mi edad, ¿no?, y en el que creo que casi todos vosotros os habéis educado, ¿no?, era un paradigma, un contexto, una manera de ver la realidad que venía de la física clásica, ¿no? Y la física clásica, como todos sabemos, pues es una física mecanicista, ¿no? Viene de Newton y de alguna manera entendíamos la realidad, al menos así la entendía yo cuando era un hombre más joven, pues como un conjunto de objetos separados unos de otros y suspendidos en el espacio, ¿vale? Y además pensábamos que para poder hacerle una influencia, ¿verdad?,
a un objeto había que aplicarle algún tipo de fuerza física, ¿no? De alguna manera. Y así es como crecí yo, ¿no? De hecho, creo que uno de los problemas más grandes que hemos tenido en los últimos 2000 años en nuestra comprensión de la realidad, lo que no ha llevado a la humanidad, como todos sabemos, ¿no? Pues a tener más paz, ¿no? Y a poder colaborar más todos, es que ese paradigma de separación, ¿no? Que viene de la física clásica, pues no ha ayudado, ¿no? A esa idea, ¿verdad? Sin embargo, esto empezó, la revolución de este contexto empezó en la física cuántica y luego se extendió a otras disciplinas del conocimiento, como son la epigenética, la filosofía integral, la psicología transpersonal, la medicina alternativa, o sea, ha habido un cambio total de visión del universo y esto viene provocado por la física cuántica, ¿no? ¿Por qué se produjo esto, no? Bueno, pues mira, hace ya mucho tiempo la física cuántica hizo un experimento que se llama el experimento de la doble ranura, lo podéis ver en internet, lo que no estéis familiarizados con él, y en ese experimento se dieron cuenta que el electrón no era una bolita de materia como nos habían contado, ¿vale? Entonces, cuando yo estudiaba física en el colegio, porque luego ya me dediqué al derecho y a la empresa, por lo tanto no soy físico, pero estudié física en el colegio, me explicaron que el átomo era como un sistema solar en miniatura, ¿no? Donde había un núcleo y unos electrones dando vueltas, ¿no? Que estaban ahí, que daban vueltas, ¿vale? Sin embargo, a partir de este experimento y otros semejantes, los científicos se dieron cuenta que los electrones no eran bolitas de materia, sino que eran ondas de probabilidad, ¿verdad?, que se colapsaban en una bolita. Y a eso los físicos lo llamaron el colapso de la función de onda, por llamarlo de una manera técnica. Es así, ¿no? Exacto. Y, claro, los físicos empezaron a preguntarse, bueno, ¿y esto cómo ocurre? O sea, si el electrón es una onda de probabilidad, ¿cómo se colapsa una bolita, no? ¿Y quién lo manda a colapsar? ¿Cómo se produce esto? A ese problema los científicos lo llamaron el enigma cuántico, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, entonces, ante ese enigma ha habido una serie de interpretaciones a lo largo de la historia, ¿no? La primera que surgió, si no me equivoco, esto voy muy rápido y no voy a ser preciso, pero es más bien por dar una idea general, ¿no? La primera interpretación que surgió fue lo que se llamaba la interpretación de Copenhagen, ¿no? Se reunieron varios físicos y dijeron, bueno, esto del colapso se produce al azar. Y por eso, pues, aquí está el electrón, pero podría no estar, o sea, es al azar, ¿vale? Inmediatamente después surgió otra interpretación, porque no funcionaban bien las matemáticas, como sabéis, las matemáticas es el lenguaje de la ciencia, y con esa interpretación no funcionaban bien las matemáticas, y entonces surgió una segunda interpretación, que es la que llamaríamos nosotros la interpretación de los universos paralelos, ¿verdad? Y eso lo hizo Everett y Wheeler, eran los premios Nobel de física americanos, que decían que como el electrón se podía colapsar aquí o allá o donde fuera, pues entonces si en este universo se colapsaba de una manera, por ejemplo aquí estamos todos ahora, ¿no? Pues entonces en otros universos paralelos que surgían de este como ramas de un árbol, el electrón de alguna manera se colapsaría de todas las formas posibles, porque todas las posibilidades del electrón tenían que acabar en colapso, ¿no? Luego vino también una tercera interpretación, que esta fue capitaneada por un físico muy famoso, que se llama Niels Bohr, que dijo que ese colapso se producía por variables desconocidas, él lo llamó variables ocultas, ¿no? Sé que sí, que tenía unas razones y unas formas de colapsarse, pero que no las conocíamos de momento, ¿no? Y, por último, surgió una cuarta interpretación que yo llamaría la ciencia dentro de la consciencia, ¿no? Y entonces lo que empezaron a decir científicos muy conocidos, ¿no?, en los últimos años, von Neumann, Sarfati, Goswami, en fin, puedo dar una lista, perdón, de 40 nombres, ¿no?, que lo que están diciendo es que el colapso del electrón lo produce la consciencia. De ahí la importancia de la consciencia como algo que tiene que ser investigado para que podamos seguir, digamos, avanzando en el conocimiento de la realidad, ¿no? Por eso la conferencia se titula Despertar de la consciencia, nuevo paradigma de la realidad, ¿no? Entonces fijaros que nosotros vivimos rodeados de un mar de consciencia del que no somos, valga la redundancia, conscientes, porque es sutil y no podemos, un pensamiento, no podemos
ni cogerlo, ni olerlo, ni tocarlo, ¿no? A este mar de consciencia que nos rodea, los científicos lo llaman el campo A, o también en Estados Unidos se llama a veces el campo cero, con Z. Los místicos, durante toda la historia de la humanidad, a ese campo de consciencia lo llamaron los campos akáshicos, que quizás os suene a todos un poco, ¿no? Bien, aparentemente, aunque no todos los científicos hoy están de acuerdo, pero la mayoría de ellos, y cada vez más, están llegando a la conclusión de que es ese campo de consciencia que nos rodea el que colapsa el electrón, ¿ok? Y cuando colapsa el electrón, lo colapsa siguiendo unas leyes, ¿vale?, que ahora intentaremos al menos explicar brevemente. Entonces, fíjate que la nueva ciencia lo que nos está abriendo es a que sepamos que no tenemos que perder la racionalidad, ¿verdad?, para creer en el mundo espiritual, ¿verdad? Y cuando uso aquí la palabra espiritual, no la uso en el sentido religioso, sino más bien en el sentido de sutil. Ha demostrado la ciencia que todo lo que existe en el universo está hecho nada más que de dos componentes, ¿verdad? Energía más información, o digamos energía informada, ¿ok? Por ejemplo, esta mesa es energía, para que es energía densa, de ciclo lento, y por eso la puedo tocar. Pero esta mesa tiene información. Si no tuviese información, tendría tendencia a desorganizarse. Es la segunda ley de la termodinámica, el principio de la entropía, ¿no? Y solo la información que contiene la mantiene cohesionada en su sitio y siempre aquí como vosotros veis, ¿no? Entonces, además de demostrar la existencia de la realidad sutil, es decir, de la realidad que no podemos de alguna manera investigar o conocer por los sentidos o sus extensiones, como puede ser un microscopio, un telescopio, lo que sea, los científicos están diciendo una cosa muy interesante últimamente. Vosotros habéis oído hablar, seguro, de que el universo está lleno de materia y energía oscura, y que esa materia y energía oscura pesa muchas veces más, no sé cuántas más, 8 veces más, ¿no?, o lo que sea, que la materia conocida, ¿no? Y ahora lo que están dando cuenta es que ahora no han encontrado esa materia y energía oscura porque los últimos datos están diciendo que no es tal, que son nuevas dimensiones, ¿ok? Entonces, ¿qué es una dimensión? Vamos a ver. Igual que yo la materia la puedo medir por el peso, el tamaño, la densidad, ¿verdad? La energía solo la puedo medir por la frecuencia vibratoria, ciclos por segundo, hercios o megahercios o lo que sea, ¿no? Y estos ciclos por segundo pueden ser más o menos, la energía puede ser así, más lenta o más rápida la vibración. Y hay un principio físico que dice que cuanto más alto vibra la energía, cuanto más rápido vibra, más información puede contener, ¿ok? Por lo tanto, si nosotros quisiéramos ser capaces de tener más información, tendríamos que aumentar la vibración de la energía, siendo la energía el contenedor de la información. Como veréis, una de las cosas que están pasando es que por primera vez en la historia los científicos modernos están de alguna manera dándole la razón a los místicos de la antigüedad, ¿no? Fíjate que el Génesis decía, y el verbo se hizo carne, ¿no? Ahora, dicho eso con un lenguaje científicamente más moderno, podríamos decir, la información actuó sobre el océano de partículas elementales y creó la forma. Es lo mismo que dice el Génesis, ¿vale? Entonces, una vez que hemos comprendido eso, tenemos que comprender que si es verdad que la consciencia colapsa el electrón, y siempre digo si es verdad, porque yo creo que es verdad, pero muchas de estas cosas todavía tendrían los físicos profesionales que necesitan más estudio y más comprensión. Por eso mi libro tiene una interrogación en el título, ¿no? Es un planteamiento, ¿no?, de un nuevo contexto que estamos abriendo. Si esto es verdad, nos cambia la idea que siempre hemos tenido sobre la causalidad. Yo, vosotros creo, hemos sido educados en un contexto, en un paradigma de causalidad ascendente. ¿Qué significa eso? Los átomos crean las moléculas, ¿vale?, juntándose. Causalidad ascendente es el cerebro crea la mente, ¿verdad?, que es lo que hemos pensado toda la vida. Pero ahora están demostrando los científicos que es al revés, que es la mente la que crea el cerebro para poder expresarse.
es decir, que la causalidad viene siempre de esas dimensiones, ¿verdad?, de más alta vibración sobre las más densas, ¿ok? Y no al revés. Fíjate que, otra vez más, cuando yo era un hombre más joven, si yo hablaba con un psiquiatra, con un psicólogo, en esta sala creo que hay varios, me hubieran dicho, hombre, la depresión se produce cuando se estropea la química del cerebro, ¿verdad? Y de alguna manera ese estropeamiento, ¿no?, de la química del cerebro hace que se causen pensamientos negativos, circulares, obsesivos, lo que sea. Y ahora están dando cuenta que es al revés. Han hecho muchos estudios donde han demostrado que los pensamientos cambian la química del cerebro y las conexiones neuronales, ¿no? Que la causación de todo lo que ocurre es de arriba a abajo. Y así podemos entender perfectamente el mensaje de todos los maestros espirituales a lo largo de la historia, ¿no? Y integrarlos, ¿no? Entonces, fíjate, si estuviera en Oriente, pues citaría ya lo he hecho, a Buda o al Bhagavad Gita, pero como estamos en Occidente, prefiero citar el Evangelio, que todos lo conocemos mejor, porque somos occidentales, ¿no? Y ahí se nos dice, hasta el último pelo de tu cabeza está contado, por ejemplo, ¿no? Y se nos dicen otras cosas en este mismo sentido, ¿no? Entonces hoy están afirmando los científicos que aquí no se mueve la hoja de un árbol con el viento sin que lo decidan arriba. Cuando digo arriba, no sé por qué digo arriba, puedo decir también abajo, pero vamos, no sé dónde están, pero son esas dimensiones de más alta vibración que tienen más información, ¿ok? Entonces fíjate la diferencia que es de vivir en un universo mecanicista muerto, ¿no?, donde parece ser que todo está hecho de objetos separados y suspendidos en el espacio, a vivir con otra idea en la cabeza. Un universo en el que todo está interconectado, en el que la información se transmite a una velocidad infinitamente rápida, o sea, de una partícula a otra, sin que intervenga señales, donde el universo no es un sitio muerto, sino que tiene propósito e intención, que es la evolución creativa, y donde todo está afectado por todo. O sea, un mal pensamiento o una palabra agresiva mía, aunque la pronuncie en mi casa, a Madrid, os afecta a todos en Málaga. ¿Me explico? Igualmente al revés, ¿no? O sea, y cambia la idea que tenemos en la cabeza de lo que es el universo y lo que es la realidad. Me gustaría deciros, que además como el último dato que voy a dar sobre la ciencia, que seguro que lo sabéis, ¿no?, pero en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, dicen los científicos que hay más de 200.000 millones de estrellas, ¿vale? Y hasta hace 3 meses se pensaba que había 200.000 millones de galaxias, pero creo que han sacado, lo he leído en el periódico hace 15 días, un nuevo telescopio al espacio, un Hubble modernizado de alguna manera, y ahora ya están hablando de que hay por lo menos 1 billón de galaxias, en el billón con B, en el universo conocido. Y están diciendo muchos científicos en la actualidad que además vivimos en un multiverso, es decir, una infinidad de número de universos, ¿vale? Bueno, y parece lógico pensar que no se ha hecho todo eso para que solo haya vida inteligente aquí, ¿no? Además, igual que los científicos demostraron que no se perdía la energía en el universo, se perdió la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², ¿verdad? Ahora están diciendo los científicos que tampoco se pierde la información en el universo, el segundo componente, ni siquiera los agujeros negros. Con lo cual, eso querría decir textualmente que los diseños del absoluto son permanentes y por lo tanto, si los dinosaurios no están aquí, estarán en otro sitio, pero no pueden no estar en el universo si no se pierde la información, ¿okay? Entonces, dicho eso, abrimos un contexto nuevo, ¿no?, sobre cómo vamos a ver la realidad nosotros y cuál es el sentido de todo lo que pasa y contestar mejor a las 2 preguntas famosas de la filosofía, que son ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? No sé si me explico, ¿no? Entonces, voy a acabar esto de la ciencia con 5 citas, que me gustaría leerlas para no equivocarme, ¿no? Y os voy a citar a los 5 o 6 científicos que se pueden considerar padres de la física cuántica, ¿no? Dice Max Planck, lo traduzco del inglés porque la cita está en inglés: veo la consciencia como fundamental, la materia solo secundaria y derivada de la consciencia. Dice Andrei Linde, catedrático de Stanford University, el estudio del universo y el estudio de la consciencia ya van a estar juntos para siempre. Dice, no se puede hacer progreso en uno sin hacer progreso en otro.
Dice Henry Stapp: la unidad básica del universo es lo mismo, es la característica principal de la experiencia mística, pero es también una de las más importantes revelaciones de la nueva física. Dice Niels Bohr: voy a buscar respuestas a los Vedas y a los Vedantas. Dice Heisenberg, dice, la física cuántica no parecerá ridícula a ninguna persona que haya estudiado los Vedas. Dice Schrödinger, los Vedas. Los Vedas son la filosofía perenne de la humanidad, son los escritos de los místicos sabios que se escribieron 3000 años antes del Evangelio y que se escribieron en sánscrito. Y así como el Evangelio habló del amor, ¿verdad?, que es la ley importante del universo, por lo tanto es el texto espiritual más importante probablemente de la humanidad, sin embargo el Evangelio no habla tanto de la composición cosmológica, pues porque no era su métier, por así decirlo, ¿no? Y estos textos sí lo dijeron 3000 años antes de Jesucristo, ¿no? Dice Einstein, lo que hemos llamado equivocadamente materia no es nada más que energía que vibra tan despacio que puede ser percibida por los sentidos. Punto. No existe la materia. Punto. ¿Ok? Entonces, fíjate el cambio. Todos nosotros hemos dado realidad a la realidad material toda nuestra vida, ¿sí o no? Al menos yo. ¿Me explico? Y simplemente adecuar mi cabeza, ¿no?, mi pensamiento, a que esto no es real. Fijaros que una de las investigaciones que os podrán confirmar los físicos que hay en esta sala, que se están haciendo ahora en la física, es si el universo es holográfico. Yo tengo un libro en mi casa escrito por Michael Talbot, buenísimo, que se titula El universo holográfico. Hay dos premios Nobel físicos, uno que se llama Susskind, que es americano, y otro que se llama Hooft, que es holandés, que están postulando el hecho de que el universo físico es holográfico, con lo cual ya, explico, cualquier existencia de la materia, pues la tendríamos que ver de otra manera, ¿no? Entonces, igual que de alguna manera la visión cosmológica está dando la razón a los místicos y nos está hablando de una realidad espiritual, no física, ¿no?, como la realidad más importante, también está habiendo una revolución en la visión del ser humano, ¿no? De la misma manera que el universo es multidimensional, espero que ahora empiece lo más interesante, ya hemos pasado el rollito de la física, de la misma manera que están diciendo que el universo es multidimensional, están diciendo que el ser humano es multidimensional y que en vez de tener un cuerpo, como pensábamos que teníamos, resulta que tenemos 4 cuerpos. Los místicos decían que teníamos 5, pero la ciencia no ha llegado al quinto, pero sí ha llegado a estos 4 que os voy a explicar, ¿vale? Pues parece ser que según la visión científica, el ser humano tiene 4 cuerpos. Tenemos primero el cuerpo físico, que podéis tocar, que está aquí, ¿vale?, y que es material, es denso y por lo tanto sujeto a ser percibido por los sentidos. Pero tenemos todos 3 cuerpos más que no son percibidos por los sentidos, ¿vale? El segundo cuerpo que tendríamos, lo llaman los científicos el cuerpo emocional o el cuerpo vital, ¿vale? Y ahora resulta que han comprendido que es donde sentimos las emociones. Antes parecía que las sentíamos en el cerebro, ¿no? Cuando digo que tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo vital, estoy resumiendo, o sea, simplificando mucho, porque realmente esos son 7 cuerpos, son los famosos 7 chakras, ¿verdad?, de la literatura perenne, los 7 centros energéticos. Lo que pasa es que digo que es uno, porque nosotros lo experimentamos como uno, porque el cerebro medio lo regula, claro, porque si no tendríamos 7 inputs, ¿no?, emocionales, y estaríamos como locos todo el día, ¿no? Y todos esos 7 chakras van regulados por el cerebro medio, ¿no? Fijaros que esos 2 cuerpos los compartimos con los animales. Mi perro tiene cuerpo físico y cuerpo emocional, se pone contento cuando llego a casa. Sin embargo, tengo un cocodrilo Miami cerca del agua y por ahí de vez en cuando hay un cocodrilo que sale del canal. Ese no se pone triste ni contento cada vez que llego a casa, porque los cocodrilos no tienen cuerpo emocional, ¿vale? Solo tienen el cerebro límbico, que no da